¿Qué onda, mucha? Bienvenidos a un capítulo más de este podcast Criterio de Hijos y no de Esclavos. Bienvenidos, gracias por estar viendo los videos, estar al tanto de los videos, los que me siguen en redes, en Facebook, en TikTok, Instagram. Ahí estamos sirviendo al Padre y cumpliendo con el propósito que Él nos ha mandado a hacer. Bueno, continuamos con el tema, que es el tema de la identidad de hijo. Vamos con esta segunda parte. Y como el podcast se llama Criterio de un hijo, y el criterio se adquiere a base de experiencias. Algo que es muy importante a la hora de tener una relación con Dios y de salirte de la religiosidad para entrar a un estilo de vida, es que la palabra de Dios se vuelva vida en nosotros. O sea, lo sobrenatural se empieza a convertir en natural. Es ahí donde muchos no entienden, porque quieren agarrar el evangelio y pues metodizarlo, hacerlo en números o letras, razonarlo, y pues no se puede, porque como este evangelio es sobrenatural, es algo intangible. La Biblia dice que la fe es la convicción de lo que no se ve, ¿sí? O sea, es eso de lo que nosotros no vemos, lo que no es material, lo que no es palpable, lo que no es a veces hasta ilógico. Dios entra en esa faceta sobrenatural, y cuando uno empieza a vivir esa relación con Dios, lo sobrenatural empieza a convertirse en natural, y es ahí donde empezamos a ver un montón de experiencias, y es donde yo les digo, cuando uno tiene esa identidad de hijo y empieza a experimentar todo eso, tu fe se va haciendo más fuerte, tu identidad se hace cada vez más fuerte, y cada vez eres más estable. Tus cimientos en la fe se van haciendo más profundos y más profundos. Recuérdense que una planta o algo que no tenga una buena raíz, cualquier viento la bota, cualquier situación. Digamos, un viento podría ser figuras de problemas en nuestro hogar, problemas en nuestros trabajos, problemas con nuestros líderes. Tal vez tú mirabas a tu pastor, a tu sacerdote, o no sé, la religión que tú llevabas, y tal vez tú ya no estás ahí porque algo pasó, porque alguien te hizo daño. Esos son los vientos que pueden botar una planta que no tiene buenas raíces. Y no te digo que a mí no me han pasado cosas, que es algo que me ha pasado mucho en todo este tiempo que he tenido yo dentro de la iglesia y dentro del ministerio. Que no crean, yo no me he mantenido solo en la iglesia. Pasé mi tiempo en que me salí de la iglesia, quise vivir ese estilo de vida que yo no conocía, que es vivir sin Dios y hacer lo que a mí se me regalara la gana. Porque antes de eso yo tenía una mentalidad legalista. Yo, antes de caer en ese desvío que me pegué yo era muy legalista y tenía una mentalidad muy cerrada, como muchos religiosos. Creo que tenía yo cierta mentalidad de fariseo. Hay gente que tiene una pizca de fariseo, tal vez no son full fariseos, pero tienen pedacitos ahí en la mente y en el corazón que el Señor tiene que ir sanando, tiene que ir limpiando. Y como les digo, tuve mi experiencia también afuera, sé que es vivir sin Dios, y no aguanté. Y esa es una de las experiencias que les voy a platicar el día de hoy, porque cuando te acostumbras a vivir en tu vida diaria, no ir domingos a misa, a tu culto de tu iglesia y olvidarte de Dios por toda la semana, ¿sí? Sino que todos los días, como yo les decía, me levanto temprano, hablo con papá. Me estoy bañando, estoy hablando con papá. Ocurre un problema, una situación, le digo, Señor, ¿qué pensás? ¿Qué hacemos? O sea, Él está incluido en todo. Y cuando tú tienes esa relación con Dios,
y obedeces también, porque cuando Dios habla, no habla para decirte a mi mijito precioso, vas a salir adelante, mira cómo salís. No, mi mijito precioso, esto pasó porque estás haciendo esto, esto y esto. Entonces tú tienes que arreglar esto, esto y esto, porque Dios es un Dios justo, ¿sí? Eso de vivir en la sobrenaturalidad de Dios no significa que, bueno, entonces no trabajo, me la paso perezoso todo el día y Dios proveerá. No, no, Dios es justo. Dios mismo dijo, el que no trabaja, que no coma, ¿sí? Y eso va en todo, o sea, si tú no trabajas en tu carrera, en tu servicio, en tu relación con Dios, no vas a recibir los galardones que otros van a recibir, las bendiciones que otros van a recibir. No es solo así como, ya entré, ya soy hijo de Dios, genial, pero ahora tienes que, ya que Dios te aceptó, así como la parábola del hijo pródigo, ya lo vimos en el capítulo anterior, Dios te aceptó, te dio tu abrazo, te está metiendo a casa, pero tienes que dejarte limpiar por los servidores que Dios manda, ¿sí? Y ponerte un anillo, ponerte sandalias, esas son figuras como ponerte en orden, ¿sí? Quitarte todas esas cosas que no solo te hacen daño a ti, porque el pecado nos hace daño a nosotros, o sea, sí genera, lastima el corazón, lastima el alma, y como son consecuencias que el pecado trae, pues a veces caemos en depresión, en situaciones, no sé, no digo que la depresión sea la única, que el pecado es el único resultado de la depresión, o sea, uno puede caer en depresión por diferentes situaciones, por heridas, ¿verdad? Como me pasó a mí también. Yo entré en una depresión por heridas en mi alma, por estarme fijando en el hombre, ¿sí? Gente que me dijo, soy tu hermano, mira, en lo que necesites yo estoy aquí. Y cuando yo ya no les fui útil, me hicieron a un lado. Y eso a mí me hirió en el alma. Y el problema ahí es que yo me estaba fijando en el hombre, en vez de fijarme en el Dios que me estaba bendiciendo por otro lado. Y es triste porque en esa experiencia, que esta vez no lo voy a hablar, eso lo vamos a platicar en otro capítulo. En esa experiencia el Señor me estaba bendiciendo a mí de unas maneras que, o sea, eran cosas que antes yo había soñado tener y Dios me estaba bendiciendo, pero yo no disfruté esas bendiciones por estar viendo que fulano, que sutano, bueno, aquí en Guatemala decimos pues que cualquier otra persona, para no decir nombres, decimos fulano y sutano. Que otras personas que tal vez yo estaba esperando algo de ellos, no lo hicieron. Y es que Dios permite esas cosas porque uno tiene que madurar y aprender a no estar viendo a la gente. De no estar viendo qué hace fulano, qué hace sutano, que si mi pastor me bendijo, que si yo llegué temprano hoy a ver si mi pastor me recompensa o me dice, o mi líder, el sacerdote, no sé quién, me dice, qué bien lo hiciste, buscando aprobación de la gente. Dios, para bendecirte, primero tiene que ver en tu corazón todas las cosas para Él y solo para Él. Y cuando en tu corazón no haces así, las bendiciones son mejores, son más grandes. Y si todavía no lo estás haciendo así, pues Dios te manda. Dios permite personas que a veces llegan, como le digo yo a los hermanitos, clavos y martillos. Que son que Dios a veces usa para al parecer herirnos, pero en realidad al final del proceso eso genera madurez en nuestro corazón, genera fortaleza. La Biblia dice que las pruebas generan paciencia. Las pruebas, las tormentas, o sea, esos momentos generan madurez, crecimiento, y eso no es en lo religioso, eso es en la vida diaria. O sea, una persona que ha pasado muchas situaciones fuertes en su niñez, siendo adulto, tiende a ser una persona muy madura y muy estricta y
y pues tienden a tener éxito al ser adultos, pero es porque esas situaciones les han ayudado a madurar, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y no digo yo que todos tendríamos que pasar por ahí, porque no es lo mejor. Lo mejor es que tú crezcas y madures con menos pruebas, con menos procesos, que uno entienda más rápido, pero a veces uno es muy duro en el corazón, a veces uno pues hay cosas que cuestan entregar, y pues entonces Dios tiene que tomar ciertas medidas para empezar a sanar nuestros corazones y después darnos la bendición, porque Él no te puede dar una bendición que tú no estás listo para recibir, como hablábamos en las experiencias anteriores, en el capítulo anterior, perdón. Entonces, este capítulo trata sobre las experiencias que yo he tenido para llegar a esta conclusión de hijo de Dios, ¿sí? Todo el podcast va a tratar de muchas experiencias y todo, porque de eso se trata, ¿no? Y pues vamos a empezar con una de las más fuertes. Y que se recuerdan cuando yo les dije en el podcast anterior que yo no debería de estar vivo acá. o al menos así sano como estoy ahorita. Es porque el Señor permitió que yo me enfrentara a 2 ladrones armados un domingo por la noche aquí en Guatemala. Pues, los que no son de Guatemala, pues Guatemala es un país un poco peligroso en las calles, ¿no? Y bueno, bastante peligroso. Pero uno que anda con Dios, pues Dios se encarga de uno. Y es algo que yo he aprendido como hijo de Dios a base de experiencias. No que el pastor me dijo esto, no que fulano, que lo escuché en una preca, no. A base de experiencias yo he aprendido que cuando a mí me pasa algo es porque mi papá lo permitió. A mí el diablo no me puede tocar si mi papá no le da permiso. Es como Job en la Biblia, ¿no? El diablo ahí andaba rondando la tierra, y el diablo, para tocar a Job y sus cosas, no solo en el alma, en el cuerpo, sino sus cosas materiales, su familia, tuvo que haberle pedido permiso a Dios. Y Dios le dio permiso. Y uno dice, ¿cómo va a ser Dios así con sus hijos, va? Que va a dejar que el enemigo llegue y le haga daño a su hijo. Uno como humano, y ese es el problema del humanismo, que el humanismo pues no entiende, porque como somos materiales, nosotros no vemos los planes y propósitos de Dios. Imagínense que para Dios esta vida terrenal, esta carne y todo, no es la vida real. O sea, aquí somos estrellas fugaces. Hay una canción de un artista que me llega mucho, y ahí es donde yo me voy a ganar también mucha gente que me va a criticar, porque yo les soy sincero, muchachos, yo escucho de todo. Yo escucho música de todo. Yo soy músico, pues, y he aprendido a ser polirrítmico. Yo ando con esos de que solo música cristiana, que lo otro. Y es más, cuando ya aprendes de música, te das cuenta que en la música cristiana hay un montón de copias, y no me refiero a música de ahora, eso viene de antes. Creo que desde los 60s que vienen copiando música de secular y la meten a la iglesia, y es, bueno, pero ese es otro tema. Pero estaba escuchando una canción de este Caloncho, se llama. Me llega su música, tiene buenas letras en algunas cosas, y él decía que somos fugaces, ¿va? Un ratito nada más, dice la canción, ¿va? Y es cierto, y es que uno en tanto rollo de este sistema, que uno con que se aturre y se olvida de eso. Hay mucha gente que no está pensando en su vejez, hay mucha gente que no está pensando que hoy puede estar aquí viva y mañana ya no, ¿sí? Y viven de una manera que pues no piensan que después de esta vida hay otra vida más, o no lo creen. Y si no lo creen, pues está bien, están en todo su derecho, pero yo sí lo creo. Y entonces, como yo vivo en eso, y es lo que el Señor me ha enseñado, es que para Él nuestra vida aquí en la tierra no tiene valor. O sea, nosotros aquí es un ratito, ¿sí? Es una estrella fugaz. Nosotros venimos aquí a cumplir un propósito, ya sea un propósito para el reino, o un propósito, también hay gente que viene con un propósito de perdición, como Judas, ¿sí? Como es que Jesucristo dijo, a excepción del
del hijo de perdición, dijo ahí, hablando de Judas, ¿no? Sé que hay gente que ya viene predestinada para ser hijo de perdición, para estar perdidos, ¿no? Entonces, nosotros como hijos de Dios traemos un propósito y el sistema de este mundo nos llega a aturdir tanto que nos preocupa más el poco tiempo que vamos a tener aquí en la tierra que nuestra eternidad. Y cuando empiezas a meterte con Dios, Dios te empieza a sacar de esa mentalidad terrenal y te empieza a meter a esa vida sobrenatural. Y cuando llegas a ese punto, y ahí es donde se hace vida, el versículo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, primero busquen a Dios, ¿sí? Y su justicia, o sea, no solo buscar a Dios y me acepta como soy, no. Dios es justo. Dios determinó que era bueno y que era malo, ¿sí? Y nos dejó decidir, ¿sí? Entonces, para los que quieran vivir una vida sobrenatural con Dios y tener tesoros en el reino, dice. O sea, no piensen hacer tesoros en la tierra, porque aquí se mueren y los dejaron tirados aquí y alguien más se lo va a comer. En cambio, los tesoros sobrenaturales, los que se hacen en el reino, pues esos son eternos. Entonces, cuando tú entras en ese estado, empiezas a vivir unas experiencias y empiezas a ver cómo esa sobrenaturalidad se empieza a materializar aquí. Entonces, cuando entras a ese punto, aprendes que todo lo que te pasa en esta tierra es con un propósito si amas a Dios, ¿sí? La Biblia dice, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, ¿sí? Pero no es así como o sea, no es para todos, es para los que aman a Dios, ¿sí? Y después hay otro versículo ahí donde dice, ¿y quiénes son los que aman a Dios? Los que hacen mi voluntad, dice el Señor. O sea, no es como decir, yo amo a Dios, vale, de palabra, pues, amo a Dios, pero no, en realidad en sus acciones, a la hora de entregarte tú mismo, no lo haces. ¿Cuál fue el problema del millonario que llegó con Jesucristo? Aquí les voy a dejar el versículo. O sea, él era justo, ¿sí? Era una buena persona. Era una persona, me imagino, pues bastante onerosa, como él dice, él cumplía todo. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Vende todo, regálaselo a los pobres, le dijo, todo lo que tienes, y sígueme. Dice que se puso triste y se fue. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál era el mensaje? Es que hay un momento donde tú te atas de las riquezas de esta tierra, o tal vez no solo riquezas, sino de personas, o sea, tu corazón se arraiga a algo y se vuelve dependiente a eso. Y entonces es un gran riesgo, porque si lo pierdes, te mueres. Y esa dependencia no es buena. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo tiró el mensaje ahí? Él vio que sí era una persona buena, todo, pero tenía esa dependencia en su corazón. Y prácticamente le dijo, suéltalo y me sigues. Y no pudo hacerlo. Y eso de amar a Dios no es tan fácil, muchachos. O sea, no es aquello de como muchos lo quieren pintar, que decir, es que yo soy hijo de Dios, entonces Dios va conmigo y ahí, pero no hacen la voluntad de Dios, no lo aman. Entonces Dios, como alguien que respeta la decisión de sus hijos, lo suelta. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El papá no se fue detrás del hijo pródigo. ¿Querés tu pisto? Como decimos aquí en Guatemala, tu dinero. ¿Querés tu herencia? Tenés. Y se fue, y el papá no fue detrás de él. Ahí lo dejó. Él aceptó la decisión de su hijo. Fíjole, de plano lo entristeció, se quedó triste, no sé cuánto tiempo había pasado. Es una parábola, ¿sí? Entonces, Dios es así con muchos. O sea, si tú no deseas entregarte a la voluntad de Dios, si tú quieres mejor seguir tu camino, tal vez en un pecado o algo, y que tú decidiste, pues yo agarro por aquí
¿Y qué me importa? Está bien, o sea, no está mal, dice la Biblia, el que esté frío, pues frío, ¿va? Y caliente, caliente. El que esté limpio, límpiese más. No, el que esté sucio, ensúciese más. Y el que esté limpio, mire que no caiga. O límpiese más, creo que es que dice. O sea, Dios determinó eso. Y es uno de los propósitos por los que estamos en esta tierra, para definir nuestro camino en la eternidad. Regresando al tema, cuando tú aprendes a vivir en la sobrenaturalidad de Dios, todo lo material poco a poco empieza a perder ese valor. Se empieza a poner la cosa como diferente, la lógica del hombre empieza a ponerse al revés. Como los que les decía en el capítulo anterior, ¿va? O sea, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y eso incluye también la mentalidad. Está la mentalidad del César y está la mentalidad de Dios. Porque entonces, ¿cómo es que dice ese versículo? Vayan y compren sin dinero, decía. Ilógico, o sea, uno pues, la naturaleza de esta tierra pues es comprar con dinero. Pero ¿a qué se refería el Señor ahí? Ir y comprar sin dinero. Es que hay un secreto ahí, hay una sobrenaturalidad. No dice sean perezosos y miren lo que agarren, o como también han habido muchas personas que han usado la religión y ese versículo para manipular a la gente y estarle robando a la gente dinero. No se trata de eso, es algo más profundo, ¿sí? Llega un punto donde lo que tú haces, lo que tú trabajas, lo haces para Dios, o sea, con un propósito para Dios, y entonces todo lo demás viene añadido y empiezas a ver la sobrenaturalidad de Dios. Y de verdad, yo soy testigo de eso. De repente Dios te da algo, te bendice con algo material y no lo compraste, te lo dio. Es algo sobrenatural, es hermoso vivir en esa etapa. Y entonces, cuando ya vienen las tentaciones y otro tipo de cosas, cada vez es más difícil que tú caigas, porque estás bien cimentado, una raíz bien cimentada. ¿Qué pasa con las palmeras cuando hay tormentas y todo eso, y las palmeras se tuercen así, pero esas no se caen? Porque tienen las raíces tan profundas que es difícil botar una palmera. Bueno, entonces pasemos al primer story time. Vamos al primer story time, la primera experiencia que he tenido como hijo de Dios. Y esta es una muy cercana. Yo no voy a ir así como empezando de niño a grande, no. Vamos a ir conforme Dios me vaya diciendo que vaya expresando y exponiendo mis experiencias, porque sí son varias. O sea, imagínense, tengo 32 años y desde los 6 años ando metido con Dios. Y como Dios me enseñó que era mi papá desde niño, entonces yo he tenido esa relación con Él desde niño. Entonces yo he tenido un montón de experiencias con Dios por eso. Entonces, vamos a empezar con la primera. Creo que yo les decía que yo naturalmente, para la lógica humana, yo no tendría que estar aquí. Y es que yo me enfrenté a 2 ladrones, y no porque quisiera, porque yo soy un cobarde para eso, muchachos. Yo sí bueno, no sé, yo no creo que yo sea muy valiente para enfrentarme a 2 ladrones. Pero les explico. Ese fue un domingo en la mañana. En ese tiempo yo no tenía automóvil, porque ese es otro tema que yo les tengo que expresar, que pues yo por problemas económicos, por deudas que yo adquirí, perdí mi carro. Y eso es algo que yo les digo, el Señor es justo, entonces el Señor no me sacó de ese clavo. Me enseñó a salir al final, porque me sacó 2 veces y esas 2 veces yo me volví a meter al mismo problema. Entonces ya la tercera me dijo, no, aquí ya salís por tu propio esfuerzo. y yo te voy a decir cómo, me obedeces, pero te va a costar. Entonces en ese tiempo, yo estaba en ese proceso en ese tiempo, eso fue en el... ¿Cuándo fue eso? En el 2020. 2020 o 2021, no me recuerdo. Pero fue hace poco.
Acababa de morir un siervo que yo apreciaba mucho, una persona, un servidor de Dios que yo apreciaba mucho. Y hubo una reunión, un almuerzo, a mí me invitaron a un almuerzo con mi pastor. Y pues las personas que nos invitaron yo la verdad no los conocía. No sabía yo quiénes eran, pero resultaba que ellos eran uno de los líderes de la iglesia a la que pertenecía ese siervo. Y ellos empezaron a contar, empezaron a sacar trapitos sucios de la iglesia y de los servidores y todo ese tema. Yo la verdad me empecé a molestar porque a mí ese tipo de cosas no me gustan. Eso de que anden hablando de fulano, de sutano, de tal persona a sus espaldas, a mí eso no me gusta, ¿sí? O sea, y es más, me aburro porque ni hablo y más bien estoy así como en medio y ya me quiero ir, ¿no? Pero como no tenía transporte, entonces tenía que aguantarme estar ahí, ¿no? Pero era una voluntad de Dios que yo escuchara eso, porque o sea, yo me impresioné al ver que mi pastor estaba al tanto de la situación, él lo sabía. Y pues resulta que ese siervo pues había ido con mi pastor, se había ministrado y pues estaba sanando esa área. Entonces a mí me dolió mucho porque lamentablemente este siervo cayó en ciertas situaciones de lavado de dinero. O sea, yo me asusté y de verdad hay muchas situaciones por lo mismo que el humanismo y la religiosidad se han metido a las iglesias, que hay iglesias que los líderes están ahí, hay muchos líderes que no son de Dios, ¿sí? Que andan metidos ahí haciendo, o sea, cometiendo crímenes y haciendo cosas y es algo serio. Por eso les digo, no se fijen en el hombre, porque Dios puede usar a esas personas. Si Dios usó una burra para hablarle, si Dios usó una burra para hablar, ¿cómo no los va a usar a ellos? Los puede usar, pero la Biblia dice que nosotros agarremos la palabra, le quitemos las espinitas y agarremos la carne. O sea, hay cosas que te pueden hacer daño. ¿Qué pasa si te tragas una espina? Corre riesgo hasta de morirte. Entonces, no sigan al hombre. Si Dios los manda con alguien, por algo es, pues escuchen, aprendan, crezcan y hay un momento en el Señor los mueve. o puede que los deje ahí para que sean de bendición para remanente, porque siempre hay gente de Dios allá adentro. Entonces, regresando al tema, yo me empecé a poner triste porque yo decía, Señor, ¿cómo pasó esto? Y terminó la reunión y a mí me pasaron dejando a una calle ahí cerca de donde se toman los buses. Yo planeaba utilizar un Uber. Y pues resulta que el Uber salía más caro de lo que yo tenía en efectivo en la bolsa. Y pues dije, bueno, voy a caminar a donde pasan los buses. Y empecé a caminar. Pero a mí no me importó el hecho que no tenía el dinero para el Uber, que era de noche, que era peligroso. Yo venía aturdido en mi mente por lo que acababa de escuchar. Y empecé a hablar con Dios. Y yo le decía, mira, ahí caminando, le decía, mira, pa. O sea, me entristece, no porque juzgue a esa persona, a ese siervo, sino porque si él cayó, y yo que ni le llego a los talones, o sea, lo que él ha hecho comparado a lo que yo soy, si él cayó en eso, a mí me van a hacer pedazos, le decía el Señor. Yo no voy a poder aguantar algo así, le decía. Y me da miedo porque yo sé, y el Señor ya me va diciendo hacia dónde es que voy yo. Y yo voy exactamente a esa posición donde estaba ese siervo. Y entonces me entró un temor y una tristeza porque yo dije, yo no puedo. Yo no puedo, y no puedo, y no puedo. Y pues estaba en eso cuando llegué a la parada, a la estación del bus.
y me di cuenta que estaba cerrado porque era un domingo y era de noche. Entonces aquí cierran temprano las estaciones de buses los domingos. Entonces yo me quedé ahí, vi que pasó un carro que subió unas personas y se fue. Entonces dije, aquí hay colectivos, unos carritos donde uno se sube y cada quien paga su parte. Me voy a quedar aquí esperando, dije, a ver si pasa un colectivo. Y yo seguí hablando con Dios. En eso veo yo que pasa una moto con dos personas, con dos hombres, y que se me quedaron viendo. Uno siente la intención de la gente, ¿no? Y cada yo sentí la intención de ellos, me vieron, y yo en mi mente, ¿verdad? Estos me van a asaltar, ¿no? Pero, no sé, estaba yo tan en mi rollo, no sé qué me pasó, porque en vez de ponerme vivo de que me iban a asaltar, solo miré para arriba, dije, va a llover, dije yo, voy a sacar mi sombrilla. Y entonces se me acerca una de esas personas y me dice, dame tu teléfono, hijo de la gran tanta, insultándome, ¿no? Y miren, es donde yo les digo, no era yo. O sea, yo no haría algo así, se los prometo, se los juro. Me le quedé viendo y me dio o sea, sentí algo en mi corazón, una lástima. O sea, una tristeza que a este chavo. Vine yo, lo agarré del hombro, lo vi a los ojos y le dije, mira, Cristo te quiere sacar de ese abismo en el que estás metido, le dije. Es más, le dije, Cristo te va a liberar en este momento. Cuando le dije eso, ¡pam!, me soltó el brazo, me hizo así, me soltó y ¡soltame! Casi que gritándome. Y empezó a caminar a la moto. Entonces el compañero de él, a ver la reacción de él, de que reaccionó así, empezó a verlo y a tocarlo por acá. Yo creo que el compañero de haber pensado que yo lo había puyado o algo así, ¿no? Puyado, pues lo había metido un cuchillo o algo así, ¿no? Y entonces lo empezó a revisar y yo rápidamente llegué con el compañero, igual lo agarré del hombro, lo vi a los ojos y le dije, mira, Leo, ¿de qué te sirve vivir 20, 30 años en esta tierra de esta manera para después irte al infierno con nada, Leo? Es más, lo que ganas ahorita, agua se te hace, al siguiente día ya necesitas otra vez salir. Y lo peor es que ganas maldiciones para vos, para tus hijos y tus generaciones. Mira, Cristo te puede sacar de eso, le dije. Y el cuate me miró así y me dijo, y la respuesta de él me dijo, mira, yo te iba a matar, me dijo. Cuando me dijo eso me enseña la pistola, y yo vi la pistola y créame, o sea, yo no sé qué me pasó ahí. Vi la pistola, lo volví a ver a los ojos y le dije, mira, no, es que tú no puedes hacerme daño si Dios no te da permiso, porque el demonio, le dije, le toqué ahí, el demonio que tú tienes ahí adentro sabe quién soy yo, y yo soy un hijo de Dios, y él no me puede tocar si mi papá no le da permiso, y ese mismo Dios es el que me puso aquí para darte este mensaje a vos, para que salgas de esto, y para que tus hijos tengan una nueva bendición. Y el cuate se me quedó viendo y me dijo, mira, perdóname, no te quise asustar. Diciéndome eso estaba cuando el otro chavo ya estaba en la moto, va de gritarle a su compañero, vámonos, pero gritándole así con una... Y yo entendí que ese era el demonio hablándole al otro, estorbando, porque de plano yo le estaba quitando un alma al chamuco. Y no solo un alma, una generación, o sea, con una persona. Por eso es que hacen fiesta en los cielos, porque con una persona que entra al reino de Dios, toda la generación que viene después de él empiezan a ser libres, de a pocos, porque hay maldiciones ancestrales. Y es algo que se determinó, o sea, que está ahí determinado, porque la paga del pecado es muerte. No sé si ustedes han visto en sus vecinos o personas que tal vez la abuela cayó en un pecado. Por ejemplo, la abuela es mamá soltera, o sea, cayó embarazada por un hombre que llegó sola, embarazó y se fue, y la dejó sola. Y vive en pobreza, y esa situación, ¿no? Nace la hija
Y la hija hace lo mismo, se vuelve a embarazar, ya grande, con un hombre que la deja y la deja en pobreza. Entonces ahora está la abuela y la hija. Y no solo esa, las otras dos hijas igual. Y después resulta que las nietas igual. Híjole, y es una maldición. Y es que así es como el diablo va agarrando a las almas que van cayendo a esta tierra. Porque esta tierra es un colador de almas. Y es lo que el diablo en este sistema, por eso es que nos tiene así como tan aturdidos de información, para que desperdiciemos nuestro tiempo de vida acá en tonterías, ¿sí? Y que cuando nos muramos, pues somos ser un alma más para el diablo. Él no se quiere ir solo. y para eso venimos muchos hijos de Dios acá a robarle almas al diablo, a los que son escogidos, venirlos a traer. Entonces, regresando al testimonio, cuando yo le dije eso al chavo, me dijo, no, sí tenés razón, me dijo, ya no lo voy a volver a hacer. Y perdóname, y empezó a caminar a la moto. Se subió a la moto y se fue. Se fueron los dos. Cuando se fueron, ahí fue donde yo agarré onda. Dije, ¡ala, qué bruto! Dije yo, ¿cómo hago yo eso? Me hubieran matado. Ahí fue donde ya hasta sentí algo en el estómago. Así como que, y esta me enseñó la pistola. Ay, ojuela. Y ahí fue donde me habló el Espíritu. Mucha gente no entiende eso de que dice que Dios me habló, pero es que ¿cómo? Es que no lo entiendes porque no es natural, es algo sobrenatural. Y nosotros tenemos ojos y oídos espirituales. Y cuando tú te metes en ese río sobrenatural con Dios, tú sabes escuchar la voz de Dios. Regresando al testimonio, cuando yo reacciono así, me asusto, ¿eh? Me habla el Espíritu y me dice, a ver, me dijo, decime cuántas noches y cuántos días de ayuno y oración tuviste para que yo te use así. Yo les prometo, mucha, que ninguna. O sea, yo eso de ayuno y oración no lo hacía. Y me dijo él, mírame, no es del que quiere ni del que corre, es de quien yo decidí. ¿Sí? Nosotros al ser hijos entramos a otra estirpe, entramos a otro nivel, un nivel donde los demonios saben quiénes somos nosotros. El mismo diablo sabe quién es uno y lo grueso es que sabe quién es y no nos puede tocar si no le da permiso a nuestro papá. Y sabe muy bien el baboso que si le dan permiso es porque va a ser de bendición para nosotros. Es lo que decía Pablo. Porque Pablo decía, porque el apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia, me decía él. Y el vivir es Cristo. O sea que llega un punto donde aprendes a vivir en lo sobrenatural. Donde el morir, o sea, para Pablo era ganancia porque decía, bueno, ya, por fin me voy a disfrutar los tesoros que he hecho acá. Y el vivir era Cristo, o sea, vivir en esta tierra, vivir por Cristo y para Cristo, entregar nuestra vida, nuestros propósitos, todo. Y entonces es ahí donde la vida empieza a tener un sentido genial, porque ¿qué es lo que pasa con muchos? Que tal vez llegan a tener mucho dinero, llegan a tener mucha fama y están vacíos por dentro. Es porque no tienen un propósito, porque llegan ahí arriba y se quedan así como... No era lo que esperaba, ¿va? Que no me llena, ¿va? Tengo ese montón de dinero ahí y no me llena. Tengo ese montón de amigos y me siento solo. Yo llegué a un punto parecido, no con millones, pues, pero sí llegué a un punto de comodidad. En ese momento que yo les dije que me desvié un poco y me alejé de Dios y Dios me dejó. Que pues yo me empecé a sentir un vacío. Yo nunca había sentido un vacío así. Una soledad horrible. Me empecé a sentir solo, pero es porque Dios me dejó. Va, ¿te quieres ir? Va, dale, va. Ahí te miro de lejos, pero... así como un papá cuida a un niño, pues que anda corriendo, y anda de lejos, solo echándole el ojo, ¿va? Y cuando el niño se da su cuentazo, su ranazo, como decimos, ahí va el papá a recogerlo y a sanarle las heridas.
Pero un hijo que siempre se mantiene agarrado de la mano del papá, es difícil que se caiga. Porque cuando tropieza, ¡pum!, el papá lo agarra. Entonces, regresando acá al tema, el Espíritu me dijo eso y me decía, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de quien yo decidí. Y me decía, cuando tú aprendes a vivir en mi sobrenaturalidad, ¿no? ¿Y cómo vives en la sobrenaturalidad? Pegándote a la vid. Dice la Biblia que la vid es Cristo. Y no pegándote a la vid, o sea, no dice la vid es la iglesia, la vid es el pastor, la vid es el papa, el sacerdote, no sé quién sea, o la vid es tu artista famoso, no sé. No, la vid es Cristo. O sea, la llave para entrar a ese nivel es Jesucristo. Y ahí Él se encarga. Él se encarga. Hay mucha gente que dice, no, es que cuando me volví cristiano, peor me fue porque yo estaba bien, me volví cristiano, perdí mis empresas, pasó este problema y todo. Lo que pasa es que te pegaste a Cristo. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer cuando vas a construir algo nuevo? ¿Sí? Cuando nosotros construimos por nuestra pura gana y deseo, y como seres humanos construimos mal, ¿sí? Hablando de nuestra vida. ¿Qué es cuando nos pegamos a Jesucristo, que es la vida? Lo primero que Él hace es destruir todo lo que has hecho, si lo has hecho mal. Porque para construir algo nuevo, con unas simientes profundas, primero tienes que destruir lo que estaba ahí, cavar hasta fondo y poner columnas, o sea, poner los cimientos. Entonces, Dios trabaja de esa manera y por eso es que el evangelio no es para cobardes. y luego les digo que, o sea, yo soy un cobarde, pero si yo me pego a la vida, Jesucristo es el que toma el control de uno y uno empieza a hacer estas cosas. Mis amigos, la gente que me conoce sabe que yo soy un poquito así, yo no me pongo a hablar tan rápido, cuesta que yo entre en confianza, y a media vez entro en confianza y ya empiezo a hablar. Pero hacer esto que estoy haciendo yo acá, no. Pero como Jesucristo me mandó a hacerlo, mi papá me mandó a hacerlo, aquí estoy con ustedes hablando. Y como le pasó a Pedro también, dice que Pedro ni sabía leer, y de repente empezó a leer enfrente de los escribas, que era gente muy erudita, muy inteligente, y se quedaron así como, ¿y este cómo puede leer si no leía? Pero esa es la sobrenaturalidad, y lastimosamente en estos tiempos se ha perdido eso, porque la gente ha metido al humanismo dentro de las iglesias reglamentos y formas humanas para manipular a la gente, para hacer cosas que Dios no hizo. Y se meten ahí y caen a una religiosidad, a un encuadramiento, casi que es una cárcel, ¿no? Espiritualmente, porque ahí se quedan y piensan que están bien, que ahí están, pero no están viviendo lo que de verdad es el evangelio, lo que de verdad es Jesucristo. Eso no se vive en las iglesias, se vive afuera. A la iglesia yo voy a dar. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Yo a la iglesia voy a dar, a bendecir. Si yo veo a alguien que tal vez necesita algo, tratar la manera de ayudarle, tal vez si no tengo económicamente, como dijo, creo que era Pedro y Juan, no recuerdo, pero ¿qué fue lo que dijeron? No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Vale. O sea, eso se ha perdido. Pero es porque la gente se ha acomodado dentro de las iglesias, en religiosidades, en formas y métodos humanos. Jesucristo lo primero que vino a hacer acá fue botar todas esas formas y métodos humanos. Hay un versículo en la Biblia donde Jesucristo, sentado con los escribas y los fariseos, que recuerdan que les habíamos dicho que en ese tiempo los fariseos y los escribas eran los religiosos de ese tiempo, los líderes de ese tiempo, los líderes religiosos, y pasa alguien enfermo
Y Jesucristo, como estaban en sábado, que en ese tiempo pues el sábado ellos no tenían que hacer nada, no tenían que trabajar porque era el día de reposo. Y era una ley, ¿ya? Y pues, ¿qué fue lo que les dijo Jesucristo ahí? ¿Y ustedes qué harían? Les dijo a los fariseos. Si uno de sus bueyes o uno de sus hijos cae en un pozo en un día de sábado, ustedes no irán a recogerlos, aunque es día de reposo. ¿Acaso no puedo yo sanar a esta persona? Y los dejó calladitos y los sanó. O sea, rompió esquemas, rompió formas, rompió marcos. Por eso yo digo, les decía yo a unos amigos, si Jesucristo viniera en este tiempo, creo que la mayoría nos convertiríamos en esos fariseos, porque no lo entenderíamos, porque él lo primero que vendría a hacer es romper todas esas formas, todos esos esquemas, todo ese humanismo. Entonces, el Señor me hablaba de eso, en esa experiencia. Y Él me decía, solo pégate a mí. Si tú te pegas a mí, yo voy a hacer la obra. ¿Sí? Y así es como yo he crecido, es como yo he llegado a este punto. No ha sido porque yo decidí, voy a cambiar en esto, no. Yo me pegué a Jesucristo lo más que puedo y cada día lo más que puedo. No les digo que no peco, porque sí, me he hecho mis pecados diarios. Pero voy pegado a mi papá, voy pegado y ahí está Él conmigo. Yo sé que Él va conmigo ahí. Y poco a poco Él va moviendo situaciones, circunstancias, Él va preparando mi corazón, Él de repente me habla y empiezo yo a cambiar poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y es más, voy a llegar a viejo si el Señor no ha venido, voy a llegar a viejo y voy a seguir cambiando hasta el último día de mis días en esta tierra. Entonces, regresando al testimonio, el Espíritu me decía, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de quien yo decido. Y si tú te pegas a mí, tú vas a empezar a vivir en esa sobrenaturalidad. No a la religión, a mí. O sea, diariamente empezar a vivir en Cristo, a empezar a decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Hacia dónde me muevo? Mira, esto lo hice bien, esto lo hice mal. Y mira, fíjate que tengo esto, lo otro. El Señor te empieza a hablar, el Señor contesta. De diferentes formas el Señor habla y Él empieza a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar. Y el Señor me decía, cuando tú aprendes a vivir así, aunque te pongan $1,000,000 al frente, tú vas a ver 1,000,000 de basura. Tú no vas a empezar a hacer las cosas porque yo te mando y no las cosas por dinero, no las cosas por estatus, no la cosa por fama, ¿sí? Lógicamente, es algo que también la gente dice, no, es que la fama es del diablo, no, es que la prosperidad es del diablo. Si ven a un siervo que empieza a prosperar o cualquier hermano que empieza a prosperar económicamente, rápido empiezan a señalar. Y es más, esa mentalidad también está mal, porque ¿qué es lo que dice la Biblia? O sea, lo sobrenatural se empieza a volver material, ¿sí? Si ustedes ven en la Biblia, la mayoría de siervos empezaron a prosperar, pero es que es un fruto. El ejemplo está en Obed. Cuando el arca del pacto llegó a la casa de Obed, ¿qué pasó? Él no estaba buscando prosperidad, pero dice que su casa empezó a crecer, sus graneros empezaron a extender, sus ganados empezaron a crecer y a crecer y a crecer, y no porque lo buscara, es porque la bendición de Dios empieza a caer y a crecer, y no es solo para tu disfrute, porque sí, Dios dice, así como prospera tu alma, que prospere tu espíritu, así como prospera tu espíritu, que prospere tu alma. Dios es, él trabaja en todo, o sea, tú puedes crecer en el espíritu, pero no está bien si en el espíritu estás aquí y si en tu vida material, de carne, de hombre, de ser humano está aquí, no está bien. Dios es un Dios de orden. Para Dios es una balanza, tiene que ir en los dos, ¿sí? Van creciendo juntos, ¿sí? Tú no puedes recibir bendición material si no estás listo en el área espiritual. ¿Y por qué es?
Porque cuando Dios da, lo da con un propósito. No lo da solo para tu disfrute, lo da para que tú bendigas a otros más. Pero si te duele bendecir a alguien con no poco, y eso me estoy hablando yo a mí mismo, mucha, porque yo en esa área a mí me ha costado un montón. Y es un proceso donde el Señor me tiene a mí trabajando. Y estoy viendo los frutos de eso. O sea, me ha costado en mi alma, pero Dios me ha bendecido. Y a pesar de que estoy viendo que Dios me bendice porque le estoy obedeciendo, aún así, al siguiente mes otra vez me cuesta. Pero como les digo, todos tenemos nuestras situaciones, todos tenemos nuestras debilidades. Y lo que les decía que me gustaba, que dice mi pastor, el que no es gordo es chibolón. Entonces siempre tenemos situaciones y por eso Dios siempre está trabajando en nosotros. Y conforme tú vas creciendo, madurando, la bendición económica también se va haciendo más grande. No solo económica, espiritual, en el alma. Nos volvemos personas completas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el diablo? Muchas veces solo te da bendición económica. Y la Biblia dice, yo digo, la Biblia dice porque yo creo que la Biblia es palabra de Dios. Pero como les digo, no es solo porque la Biblia lo dice, porque la Biblia sin espíritu es un simple libro, ¿ya? Pero cuando el espíritu te habla y estás en esa relación, la Biblia se vuelve una herramienta para que Dios te hable. Y Dios decía ahí que las riquezas que no vienen de Dios, las otorgadas por la naturaleza humana, por el hombre, por el enemigo, por el diablo, por quien sea, que no sea Dios, añaden tristeza, dice. Y es ahí donde se entiende con mucha gente millonaria y con una amargura en el corazón. Mucha gente poderosa, con mucho poder económico y todo, que tal vez en apariencia se ven bien, pero yo sé que en su intimidad está mal y se les nota en los ojos. Dice que los ojos son las ventanas del alma. Se les nota en los ojos la tristeza, la amargura, la ira, no sé qué pasa ahí. Tú ves los frutos en sus familias, divisiones, peleándose por riquezas económicas, que al final eso es basura porque ni se lo van a llevar. Entonces, pero las riquezas que Dios da, como Dios te lo prepara en todo, cuando Él te las da, son de bendición, porque ya no te esclavizan. Ya no te importa, ya no es aquello de que tengo esta bendición, ¿qué pasa? Tengo esta riqueza y no la suelto y la tengo que cuidar porque cuesta mantenerse aquí arriba. Y más bien pasan su vida tratando de mantenerse ahí arriba con ese estrés y peleándose ahí que se mueren y sufrieron todo el tiempo y dejaron todo eso que tenían agarrado y ¡pum! Ahí quedó. Qué triste, de verdad. ¿Cómo es el diablo que lo que busca es que desperdiciemos nuestro tiempo aquí en la tierra? Porque Él no quiere que entremos al reino, a esa segunda etapa sobrenatural eterna. Lo que quiere es que nos quedemos, que la Mara se quede aquí con Él y sufra de las consecuencias que Él va a tener al final. Entonces, por eso ese sistema de quererte esclavizar la cabeza, de dejarte ahí aturdido, para que no te dé tiempo de darte cuenta qué es lo que de verdad vale en esta tierra. Entonces, regresando otra vez, y hablo mucho, lo siento, regresando otra vez al story time, el Señor me decía, porque no es del que quiere ni el que corre, es de quien yo decido. Y si tú te pegas a mí, poco a poco, yo te voy revelando lo que hay que hacer. Lógicamente hay que ayunar, hay que orar, pero no ayunar por ayunar, orar por orar. Ayunar con un propósito, orar con un propósito. No hay que hacer esas cosas de forma religiosa, hay que hacerlas cuando Dios te dice que lo hagas, cuando Dios te manda. O sea, hay un propósito para todo. Dios no hace las cosas por gusto, pero eso sí, tu servicio no depende de eso, porque no eres tú. Hay mucha gente que comete el error de que como Dios los usa, empiezan a pensarle que ellos son la bendición, ellos son los ministros, ellos son los que llevan la unción. No, somos vasos, únicamente vasos, ¿sí? Y hay mucha gente
que porque cree que Dios lo usa, cree que están bien con Dios. Y es algo que el Señor me dijo, y esa es otra experiencia. Yo pasé un tiempo, en ese tiempo que yo me desligué un poquito de Dios, ¿saben qué era lo impresionante acá? Que yo me estaba descarrilando y yo seguía en la iglesia ministrando, yo seguía tocando música en la iglesia, yo era uno de los líderes de eventos en la iglesia y yo me empezaba a descarrilar y descarrilar cada vez más alejado de Dios. Y entonces yo empecé a dejar, poco a poco, a dejar de sentir la presencia de Dios en mi corazón y de pasar esos momentos de intimidad tan ricos que uno pasa con Dios a veces. Y entonces me recuerdo yo que yo en la iglesia yo miraba cómo la presencia de Dios había descendido y yo andaba seco. Y aquello de que estaba mal, y más bien yo estaba como que viendo el tiempo, ¿verdad? Que ya me quería ir, ¿verdad? Porque quería ir a almorzar. En vez de estar metido en eso. Y en una de esas, pues yo molesto y le decía, Señor, ya me aburrí de ser tu títere, le decía yo. Porque solo me usas aquí y aquí todo esto pasa, ¿va? Y la gente piensa que yo soy el gran siervo, ¿va? Pero yo por dentro estoy hecho pedazos. Estoy aburrido, estoy seco, no siento nada. Y me recuerdo que le dije eso. Me bajé, para terminar el culto me bajé. Bajando, cuando aparece un siervo y llega y me dice, ojo que tuvo que mandar a una persona para hablarme porque yo ya no le podía escuchar. ¿Qué pasa cuando tú te metes en mucho pecado y te metes en cosas que sabes que no tienes que hacer? Vas perdiendo tus sentidos espirituales. Entonces ya no escuchas. Entonces Dios tiene que usar intermediarios. Y para eso sirve la iglesia también. De repente viene una burrita, un hermano, alguien que sea, Dios lo usa para hablarte. Me bajé y se acerca ese hermano y me dice, mira, el Señor me dijo que te diga esto. Cuando tú me sirves a mí, yo soy contigo, man. Porque tú estás usando mi nombre, entonces yo te uso. Pero cuando tú sales de aquí para afuera, tú eres conmigo, me dijo. Y yo me quedé así como que... eso está fuerte, muchacha. Porque no es aquello de que es que el Señor cómo lo usa, qué bendición, el cielo, que todo. Ese es el ministerio, pero el hombre es aparte. Hay gente que no sabe dividir el ministerio al hombre, ¿sí? Los pegan, ¿no? El ministerio es uno, pero el hombre es otro, ¿sí? Cuando uno sube, es el ministerio el que está funcionando y es Dios el que habla, pero cuando uno baja, es el hombre el que queda. Hay un momento donde el Señor te empieza a usar y hay un momento donde uno siente que ya Dios dejó de hablar, ya terminó, y a veces uno sigue hablando. Entonces ya no es el ministerio, ya es uno. Y se nota. Se nota porque uno no tiene nada bueno que dar, muchachos. Uno como hombre, pues no, a comparación de lo que Dios da, no somos nada. Entonces, el Señor me decía eso, regresando ahora al tema de los ladrones. Y el Señor me decía, si tú te pegas a mí, o sea, las pruebas, las tentaciones que te caigan y te mantienes conmigo, esas pruebas y tentaciones no te van a hacer daño, no te van a hacer caer. Pero en el momento que tú te empieces a alejar a mí y te empieces a pegar a la fama, al dinero, que tu corazón se empieza a depender de eso, y que al punto que tú piensas que no puedes vivir sin eso, cuidado, porque entonces estás en riesgo. Y Dios no va a ser alguien que te va a venir. Dios te habla, Dios te dice, mira, por ahí no, mira, ten cuidado. Pero si a uno lo hace queriendo, ok, vaya a ser su ranazo, mijo. Si le duele algo y quiere cambiar, por favor regrese y aquí lo sano. Así es Dios, Dios es justo. Entonces, terminando un poquito, porque yo creo que ya vamos, wow, no nos va a dar tiempo, vamos a tener que dedicar más tiempo a este episodio de identidad. La primera experiencia. Después de que el Señor me habló eso,
yo empecé a sentir un gozo en mi corazón esa noche, o sea, hablando de que me acaban de intentar asaltar, el Señor me había hablado la conclusión de eso fue, primero mostrarme cómo otros, que mayores a mí, han caído, ¿sí? Y que yo no puedo soltarlo, así como, qué fácil va, no. Tengo que estar pegado, o sea, mi trabajo es estar pegado a Jesucristo y pegado lo más que pueda. Y Él se encarga de todo lo demás. No tener miedo a eso, vivir en su sobrenaturalidad. Entonces, el Señor me decía, si tú vives así, vas a aprender que todo lo que te doy, o sea, es con un propósito, no hay un valor en sí para que tu corazón lo agarre así como, esto es mío, no, hay un propósito. Entonces cuando tú aprendes eso, te es más fácil soltar. Si te cae esto, ¿qué? ¿Es para qué? Es para que lo traslade aquí, ok, lo traslade. Y Dios te bendice. Es lo que yo les decía, porque yo soy un músico aquí en Guatemala. Vivir de la música en Guatemala no es fácil, no es algo sencillo. Hay mucha gente que pues está ganando el mínimo como músico. Y yo como músico, y eso que no soy el gran músico de acá, yo creo que soy de los niveles bajos de aquí de Guatemala. Yo estoy viviendo bien, a mí me está yendo re bien, a mí el Señor me está bendiciendo, pero no es porque yo sea el gran músico o porque yo sea bueno, no, es porque estoy pegado a Él. Y entonces como estoy pegado lo más que puedo a Él, todo lo que yo hago el Señor me bendice. Todo lo que hago el Señor me bendice porque voy con un propósito. Entonces ya no te afanas, que perdí un alumno. Ok. Se perdió, ok, está bien. Más bien es como que, bueno, Señor, ¿qué es lo que quieres? A este tiempo que me sobra, ¿qué hago? ¿Sí? Y es donde uno empieza como a vivir así, en paz. En paz. Por eso se entiende eso de paz en medio de la tormenta. O sea, estás viendo la tormenta y todo, y uno está ahí como, ok. Más bien, con una paz viendo hacia dónde vamos. ¿Sí? Porque Dios va contigo. Y entonces regresando, es que yo hablo mucho. Regresando otra vez al tema de los ladrones. Pues yo ahí seguía ahí varado porque no había buses. Se acaban de ir los ladroncitos. Y en eso pasa una persona borracha. Un bolito, decimos nosotros aquí en Guatemala. Bien tomado. Y cuando va caminando yo lo veo y me dice el espíritu, mírame, ese es tu transporte, me. Es que me da risa porque yo hasta siento cómo es que me habla, así como la personalidad que es, como él es conmigo. Creo que él habla con cada quien como nosotros le podemos entender a base de la relación que tenemos con él. Y se acerca al bolito y me dice, no hay buses, va, me dice. No, le digo, ya llevo casi una hora aquí. Sí, es que aquí es peligroso. Sí, me acaban de intentar asaltar, pero no pudieron, le dije. Sí, me dices. Sí, pero como mi papá no les dio permiso, no puede. Su papá, Dios va. Sí, le digo, sí, porque Dios. Y me empieza a hablar. El bolito sabía más de Biblia que yo. Yo no me sé la Biblia de memoria. Esa persona borracha sabía de Biblia y me empezó a hablar de Biblia y yo me quedé así como que wow. Y es ahí donde te das cuenta que saber de Biblia sin el Espíritu no sirve de nada. Es un simple libro de historia. Pero cuando tú estás con Dios y metido de Dios, el Espíritu te empieza a revelar y uno empieza a cambiar. Y entonces, sin darte cuenta, estás empezando a vivir lo que la Biblia dice, o sea, se vuelve vida. Porque la fe sin obras es muerta, ¿sí? O sea, si tú no obras en tu vida diaria, esa fe tal vez tú crees en la Biblia, pero no la vives, está muerto, o sea, no estás disfrutando en realidad el Evangelio, que fue lo que le pasó a Job. Y por eso Job pasó todo ese proceso, y por eso Job al final le dice a Dios,
De a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dice. Y, o sea, hay un trasfondo masacre. Entonces el bolito me empezó a hablar de la Biblia y yo le dije, mira, ¿y cómo nos movemos de aquí? Le digo, yo tengo un amigo, me dice que es taxista. Ahorita lo llamo, me dice, bien borracho. Llama a su amigo y su amigo llega en un taxi blanco. Para los que no son de Guatemala, los taxis blancos pues no son muy seguros para nosotros porque no es como las aplicaciones que tú pues puedes ver la ubicación, puedes avisar dónde estás. Un taxi blanco es cualquier taxi que llega y aquí en Guatemala pasa mucho que hay muchas personas que usan los taxis blancos para hacer crímenes, o sea, para asaltar a la gente, para hacerle daño a personas, ¿no? Gente mala, que hay mucha gente mala, no digo que todos, pues, o sea, hay ciertos taxis blancos que son así, y hay otros que sí es gente, pues, buena que está trabajando, y es un trabajo honorable, ¿no? Pero es un riesgo, o sea, tomar un taxi blanco, creo que eran las 10:30 de la noche, o sea, tomar un taxi blanco a esa hora no es muy seguro. Y el bolito, pues, llamó a su amigo, que venía en ese taxi blanco. Venía él, un hombre como de 40 años, y en el copiloto venía una señorita que pues yo le calculé unos 16, 17. No le calculé yo la mayoría de edad, sí se miraba muy niña. Y el bolito, y nos subimos. Entonces el bolito el bolito me dice, mira, me voy a ir a dejar a mi casa y tú pagas el sobrante. Casualmente eran los 60 quetzales que yo tenía en la bolsa. Ese era el sobrante. Entonces sí me alcanzaba y no tenía de otra porque a esa hora otro tipo de transporte me iba a salir mucho más caro. Yo vivía lejos. Y entonces a las 10:30 de la noche yo me subo en un taxi blanco con 3 desconocidos. Entre esos, 2 hombres grandes, uno borracho y una señorita. Esa es una locura. O sea, cualquier persona cuerda no se pondría en riesgo así. Y lo peor es que fuimos a dejar al bolito a una colonia peligrosa. O sea, nos metimos en un lugar peligroso aquí en Guatemala. ¿Y quién hace eso, muchachos? O sea, qué ilógico. Es para la mentalidad del hombre es ilógico. Pero para la mentalidad de Dios es un propósito. Y yo, después de que ya me había pasado con el tema con los ladrones, yo iba con una fe, pero hasta arriba, que yo no iba con miedo. Yo iba sentado platicando, venía yo. Dejamos al bolito ahí en su casa y fuimos camino a mi casa. Y me agarré la plática con la señorita, la niña de... Ella decía que tenía 18 años, pero yo le calculo menos. Y veníamos hablando y mi sorpresa fue que la niña sabía bastante de Dios, del Evangelio. Y yo sentí algo en mi corazón y el Señor me decía, es una hija, pero está perdida. Va y con ese hombre. O sea, y yo les pregunté, chute, como decimos, chute son metidos aquí, no sé cómo le dicen en sus países, pero aquí en Guatemala un metido es un chute. Yo de chute así como que, ¿y qué es tu papá? ¿O qué? No es mi novio, me dijo. Bueno, o mi amante, me dice, porque ahí está la esposa. O sea, ¿a qué iban esos? Ya eran como las 11 de la noche, 11 y algo. Esos no iban a tomar cafecitos ahora, ¿no? Y entonces veníamos hablando y me di cuenta que ella sabía mucho el Evangelio, mucho de Dios, pero ella estaba amargada con la iglesia. Porque la iglesia le había hecho daño. Y con razón estaba amargada, porque ella me empezó a contar su testimonio. Y es ahí donde también digo, y es triste porque todo ese humanismo que se ha metido en las iglesias ha hecho pedazos a mucha gente. Y más la nueva generación. Muchos dicen, no, es que ¿por qué la gente no quiere nada con Dios? Que esta generación cada vez está más alejada y más alejada. Eso es fruto de que hemos dejado que el humanismo se meta a la iglesia y esas mentalidades y legalismos humanos que han hecho pedazos a mucha gente.
Y entre esos estaba esta señorita. Y no sé, yo empecé a contarle mis experiencias, otras que yo tengo ahí con Dios y todo, platicando, y ella me decía, no, es que mira, yo no había conocido a alguien así, que hable como vos, o sea, tan natural, o sea, no. Yo creo que ella escuchaba a esos predicadores que hasta impostan la voz para predicar, así como que, el Señor dice que tú, no, yo soy como soy, yo hablo, predico tal como soy, o sea, no tengo yo por qué estar aparentando ni copiando a nadie. Tengo mi identidad como hijo y así es como Dios me está criando. Y así le decía yo a ella, ¿no? Es que Dios no es religión, es vida. Y es ahí donde me recuerdo yo hablar con unas personas en un debate y ellos decían, ellos me dijeron, es que mira, no podemos debatirte, me dijeron ellos, lo que tú estás diciendo porque son experiencias muy tuyas. Es algo que no se puede razonar, es algo que no se puede metodizar, me dijo. Y es que eso es el evangelio, ¿sí? No sé qué término usó una persona, yo estaba hablando con unas personas que ateos, ¿verdad? Y la persona me decía que lo que yo estaba viviendo pues simplemente no se podía razonar, ¿ya? Y lo que yo le decía a ella es que mira, Leo, es que ese es el evangelio, porque la religión, sí es porque ellos tenían una definición de religión muy buena, o sea, eran personas muy con mucho conocimiento y yo la respeto mucho porque es gente muy erudita y pues, mucho más inteligentes que yo. Pero resulta que el evangelio no es natural, no es algo que nosotros podamos entender porque nuestra mente, nuestra naturaleza no pertenece en el momento, no pertenece a lo sobrenatural, somos materiales. Y es donde Dios nos quiere sacar de esta mentalidad natural y meternos en su sobrenaturalidad. No porque decir, es que yo soy un santo y que yo soy más, no. Es con un propósito, porque si fuera solo por llevarte la mentalidad sobrenatural, mejor que te lleve de una vez para allá arriba, ¿no? Dejamos de sufrir aquí abajo. No, cuando Él nos empieza a mover de esa mentalidad sobrenatural, en esta tierra es para cumplir un propósito. Dios no habla por gusto. Mucha gente dice, Señor, háblame. Cuidado con lo que pides. Porque si Dios te habla, Dios no te va a hablar por gusto. Así como que, hola, mijito lindo, ¿cómo estás? No. Dios te habla, hola, mijito lindo, ¿cómo estás? Espero estés bien. Mira, quiero que hagas esto. Dios siempre es un Dios de propósitos. ¿Sí? Él no pierde el tiempo. Entonces, venía yo en ese taxi, hablando con la señorita. Y algo en ella empezó a cambiar. Yo empecé a ver que la cara, el semblante de ella empezó a cambiar. Llegamos a mi casa y yo creo que fue el viaje más caro de ese pobre taxista, porque la niña cambió de corazón ahí. Y es más, cuando íbamos de camino le decía, mira, creo que mejor me voy a ir a mi casa, le dijo. Y yo creo que el taxista me llegó a odiar. Pero, o sea, mírense el propósito de Dios. Primero me mete a un almuerzo donde a mi parecer yo estaba molesto porque era un almuerzo de chisme. A mí el chisme no me gusta, me molesta. Porque a veces uno también en su humanidad termina cayendo en el chisme. Y entonces no me gusta porque de repente caigo en el chisme y yo, no, ¿por qué caí en esto otra vez? Entonces por eso no me gusta meterme ahí. Pero Dios permitió que yo entrara ahí. Primero para demostrarme que podemos ser débiles. ¿Sí? No importa la situación, no importa el estado en el que estés, aunque seas un apóstol, un profeta, quien seas, un sacerdote, el mismo papa, somos seres humanos, ¿sí? Cualquiera puede caer, por eso la Biblia dice, el que esté libre, mire que no caiga, porque no es fácil, ¿sí? Entonces me lleva a eso. Después hace que el Uber me saliera más caro por cosa rara, porque antes me salía más barato en ese tiempo. Ahora ya no ando en Uber, gracias a Dios. Esa es otra bendición que el Señor me dio, pero tengo que ir explicando más porque no nos va a dar tiempo.
Y no digo que estar en Uber sea malo, porque es cómodo, es bonito. Ahorita que ando en Uber de vuelta, digo, no tengo que manejar, me da chance de hacer otras cositas. O sea, todo tiene su pro y su contra. Pero es mejor tener tu carrito, ¿no? Te ahorras un poquito de dinero. Y me sale caro el Uber, no lo tomo. Y no se me ocurrió decir, bueno, porque hay mucha gente que después adelante un amigo Uber me dijo, no, si puedes pedirlo, pagas lo que puedes y lo demás te queda como saldo y lo pagas en la otra. A mí no se me ocurrió eso. Pero porque el propósito de Dios era que yo llegara a ese punto y enfrentarme a esos dos ladrones, ¿sí? Para que yo le diera el mensaje a uno de esos ladrones y al mismo tiempo que yo recibiera el mensaje y que Dios quitara todo temor de mi vida. Ya van tres cosas, ya cuántos propósitos. Y todavía me junta con ese borracho que espero en Dios haya recibido la palabra que el Señor me puso para él. Porque de nada te sirve saber Biblia si no la vives. De nada. Es más, hasta puede hacer daño porque te bloquea la mente. Me encuentro con ese bolito. Para meterme a ese taxi, para llegarle a esa niña que no sé qué le hubieran hecho esa noche. Ojalá esté bien. Ojalá no le haya pasado nada. Porque ¿qué hace una niña con un hombre de 40 años? Que ya está casado y anda con una niña. Es un hombre mañoso. Una persona que anda haciendo mal. Y el Señor me mete ahí para tirarle ese mensaje. Puede que haya sido el último mensaje que pudo haber recibido. Que tú no sabes, porque como les digo, no sabemos qué va a pasar de aquí a 5 minutos. O sea, puede que aquí a 5 minutos me dé un paro cardíaco y ya no estoy yo aquí. ¿Quién sabe? Eso es decisión de Dios. ¿Quién sabe? O sea, ¿qué seguridad te da a ti que vas a tener tiempo de vida? No lo sabemos. Entonces, no sé yo por qué el Señor me llevó ahí a hablarle a esa niña y que de verdad generó un cambio. Y espero que esté bien. Espero que haya tomado la decisión correcta y que no le hubieran hecho daño esa noche. Y pues, como ella estaba ahí con su consentimiento con eso, porque ella misma me dijo que era su amante, ¿va? Entonces tampoco me puse yo como a llamar a la policía o algo así, porque estaba con su consentimiento ahí, entonces... Y se me dijo que era 18, ay, tal vez era menor. Yo calculo que era menor, pero ¿quién soy yo para juzgar y meterme en la vida de ella? Era su decisión estar ahí. Y creo que Dios le estaba dando un mensaje para que ella tomara otra decisión. 5 propósitos ahí. Entonces, el mensaje de este segundo capítulo de experiencias de la identidad de hijo es que el evangelio no lo puedes metodizar. El evangelio no lo puedes enmarcar porque Dios puede obrar de una manera, pero hoy obra de otra. Y no te estoy diciendo que Dios cambie, Dios es el mismo, pero Dios tiene muchas maneras de trabajar. Él no copia, él trabaja de muchas maneras. Con uno trabaja de una forma, con otro trabaja de otra. Entonces nosotros no podemos metodizar a la iglesia como que fuera una fábrica donde sacamos envases igualitos. Ese es humanismo. Dios trabaja de muchas maneras. Jesucristo vino a demostrar eso, ¿sí? Y que con unos trabaja de una forma, con otros de otra. Como me recuerdo con mi experiencia de músico. Hay bandas diferentes con diferentes tipos de música. Para mí la música es un lenguaje, ¿sí? Y el pueblo adora a base de su lenguaje, de lo que ellos tienen como lenguaje en su límite humano. Para eso es la música, para poder llevar a la gente en su límite humano y meterlo a la sobrenaturalidad. Y para eso usas el lenguaje de la música. Y, por ejemplo, yo con la banda, pues, yo me considero músico de rock moderno, ¿sí? Me gusta meter muchos sintetizadores, mucha guitarra pesada. Ese es el estilo de música que a mí me encanta y con la que yo me siento pues afín para adorar a Dios porque me fluye. Pero como ministro he aprendido yo a acoplarme al lenguaje de cada iglesia, porque no es que un estilo de música sea mejor que el otro. En la Biblia no hablan de estilos de música ni instrumentos, hablan de los instrumentos que usaban en ese tiempo, y no dice qué estilos eran.
¿sí? Seguramente usaban los estilos del tiempo que ellos usaban. Tenía muchas referencias egipcias, me imagino, porque si venían de Egipto, por ejemplo, los que venían de Moisés, del tabernáculo, pero el lenguaje que manejaban ellos, ¿sí? Bueno, creo que la música hebrea tiene como cierta similitud entre los países que están alrededor. Es porque es una simple herramienta. Para mí la música es una simple herramienta, es un martillo. ¿Sí? Yo no le doy valor a la música, al estilo musical. Entonces, una persona llegó y me dijo que, porque la noche anterior de un congreso en el que estábamos ministrando, la noche anterior, llegó otra banda de otra iglesia con un lenguaje diferente. Y ellos adoraron y ese día pues yo no me tocó servir ni nada, entonces yo me metí al culto y aproveché porque es raro cuando a mí me toca estar abajo sirviendo y adorando y sentí rico estar ahí abajo, ya ratos. Y yo, Señor, qué rico, ay, yo me disfruté ese culto, concierto, como lo quieran llamar. Y al siguiente día pues ya me tocó ministrar a mí y pues el lenguaje de nuestra iglesia pues es más como le decimos nosotros aquí en Guatemala, los chungas. Y pues empezamos pues metimos la música de la iglesia, ¿no? La que la iglesia más entiende, con la que más pueden ellos adorar para llevarlos a ese camino. Y una persona se me acerca y me dice, mire, quiero hablar con usted porque la banda que trajeron ayer, esa sí está mala usted porque parecía concierto y esto no es un lugar para conciertos. En cambio, como ustedes ministraron hoy, esa es la bendición. Entonces ustedes tienen que velar por traer a la gente correcta acá. Y yo me quedé así, ¿será que estuvimos en el mismo culto? Dije yo. Porque para mí, la noche anterior fue una noche de bendición. Yo adoré a Dios de una manera y recibí mucho de parte de Él. Me llenó el Señor de nuevo. Pues porque a él no le interesa el estilo musical, no le interesa el instrumento que estés usando, le interesa tu corazón. Y con lo que estés cantando, con ese corazón que es para él te llena. Pero el que anda en el humanismo cuadrado, lo que anda viendo es qué pasa alrededor. Ah, no, que esto está mal, que esto aquí, que humanismo. Alguien que está buscando a Dios, no le importa a su alrededor. Uno vino a buscar a Dios y se mete y el Señor te llena. Y uno sale bendecido. Entonces, no sé por qué caía esto. ya, arriba. Regresemos un poquito al tema de la experiencia con Dios. Creo que es importante quitarnos de nuestra mente todo eso que se ha metido, pues legalismos, humanismos, liberalismo también, porque como les digo, no es saqueo de caso, hijo de Dios y ya, toque dejar limpiar y empezarnos a meter con Dios. Leer la Biblia no por leerla o porque quiero llegar a cierto punto, porque quiero analizarla, no, leerla porque quiero que Dios me hable, porque necesito hablar con Él, necesito cambiar, porque quiero buscarlo, porque sé que Dios a mí ya me dio libre albedrío y Él está listo para recibirme, pero Él no me va a obligar a meterme, a pegarme a la vida, que es Cristo. Tengo que hacerlo yo. Te pegas a la vida y vas a empezar a vivir la sobrenaturalidad de este evangelio en tu vida natural. Y todo lo que hagas va a empezar a fructificar. Desde cero, ¿sí? Primero hay que destruir para empezar a construir. Hay que destruir lo viejo, lo mal hecho, para empezar a construir lo nuevo y bien hecho, para que toda esa prosperidad y bendición sea de alegría y no de tristeza, para que podamos recibir esa bendición, como decíamos en el capítulo anterior, para que ya no seamos niños y podamos recibir esa herencia. Espero que estos podcasts, estos capítulos sean de bendición para ustedes. Igual en TikTok yo estoy subiendo como fragmentos de cada cosa, pero YouTube es para la gente que, pues el mensaje completo es para la gente que de verdad quiere tener una relación con Dios y por eso yo no ando promocionando gran cosa, ¿sí?
Eso sí, si ustedes sienten que es de bendición para ustedes y creen que puede ser para más, pues sí, ayudaría que ustedes pues le den el like o compartan, comenten para que YouTube empiece a compartirlo a más gente, ¿sí? Y como les digo, esto no lo estoy haciendo yo para ser famoso, para hacer más vistas y todo, aunque estoy consciente que la lámpara no está hecha para estar en el piso, sino es para estar en lo alto, para que sea vista por muchos, para llevar a la luz. No mires la lámpara, no mires al hombre, no mires al ministro. El ministro solo le da la luz, que está alumbrando pues, por parte de Dios para ver el camino, no la lámpara. Si no te vas a sacar ciego o ciega. Entonces yo sé que el Señor en un momento nos va a empezar a levantar y estoy esperando eso porque es parte del propósito. Entre más gente lleguemos, mejor llega el mensaje, porque hay mucha gente que solo está mandando mensaje del mero diablo o está mandando todos esos distractores, y hay muchos jóvenes, muchos niños, mucha gente que pues, no está recibiendo la retroalimentación correcta, y pues que puedan llegar a este tipo de información sería genial, y creo que ese es el granito de arena que ustedes pueden agregar poniendo ese like, comentando y compartiendo. Les espero para el próximo capítulo, donde vamos a seguir hablando de experiencias. Creo que ahorita ya sentamos el tema de la identidad, entonces vamos a empezar a hablar de las experiencias que yo he tenido para llegar a ese criterio de hijo de Dios. Dios les bendiga, nos vemos en el próximo video. Adiós.